Bueno, mi testimonio, pues, inicia con mi hijo. En el 2012, a los 19 años, él tiene una crisis convulsiva generalizada. Él estaba con unos compañeros en una reunión, etcétera. Él tuvo una crisis, fue su primer crisis. Nos hablan y nos dicen, pues que mi hijo simplemente se desmayó, empezó a convulsionar y no sabían qué era lo que sucedía, y pues ya venía en una ambulancia al hospital. Cuando nosotros pues lo recibimos, empiezan a hacerle una serie de preguntas, de estudios, etcétera, y mi primer pensamiento en ese momento, porque pues como chico joven, pues yo dije inmediatamente, se pasó de copa, se metió alguna droga, algo lo hizo tener esto, ¿no? Empezamos a hacerle de hecho hasta le hice un antidoping, porque yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tomaste? ¿Qué te metiste? ¿Qué te llevó a todo esto? Lo llevé, le hice un antidoping, él me decía, mamá, yo no tomé nada, o sea, yo no sé qué fue lo que me sucedió, simplemente pasó y así fue. Entonces nos quedamos con un poco pues, de intranquilidad, le realizamos los estudios que nos recomendó el médico. Al cabo de un mes vuelve a suceder. Igual, él sale con sus compañeros, con sus amigos, llega en la noche, llega y recuerdo que estábamos los dos, estábamos solos, y me dice, madre, ya llegué. Y yo, perfecto, lo veo que entra y listo. En la mañana yo me levanto, tengo la costumbre de siempre ir en el transcurso de la madrugada a verlos cómo están y todo. Entonces abro la puerta y veo la escena que se me presenta, pues es de terror, porque está mi hijo acostado con la cabeza toda ensangrentada, la almohada, todo él está lleno de sangre, y yo entro en shock y lo primero que viene a mi cabeza es, él llegó y se salió otra vez, se peleó, ¿qué sucedió? Lo despierto y le digo, ¿qué te pasó? Él no sabía nada, no reaccionaba, entonces lo empiezo a observar, tiene una herida en el párpado, voy al baño a tratar de buscar algo para lavarlo y poder ver qué era lo que tenía. Cuando entro al baño me doy cuenta que está lleno de sangre, entonces de regreso le digo, ¿qué fue lo que te sucedió? Y me dice, no lo sé, solo me desperté y estaba tirado en el baño y me raspé. Y yo, no te raspaste, tu párpado está colgando. Entonces, inmediatamente pues a urgencias, etcétera, nos lo llevamos, lo tuvieron que ingresar para hacerle una cirugía reconstructiva, porque su párpado pues sí se cayó, o sea, se veía literalmente hueso, etcétera. Yo entro en shock, otra vez estudios. En ese entonces me dicen, pues parece ser que es un síncope neurocardiogénico, empieza otra vez esa travesía para buscar qué era lo que tenía, vuelve otra crisis, ahí yo ya lo veo qué es lo que pasa, entonces, bueno, pues ya me entregan ahora sí que el diagnóstico y me dicen, bueno, pues son mioclonías nocturnas juveniles. Y en ese entonces un neurólogo me explicaba que en los varones se podían presentar este tipo de episodios a partir de los 19 años, 25, 40, etcétera. Entonces, ¿de dónde venía? Pues no sabía. Yo tenía que hacer mucho recorrido. Yo decía, bueno, ¿qué pasó? Cuando estaba bebé se cayó, le di algo de comer. Era una infinidad de preguntas. Entonces, en mi familia ya teníamos un caso de epilepsia por parte de una tía, pero su epilepsia era porque tenía una lesión, tenía una fibrosis en cerebro. Entonces, yo le comento esto al neurólogo y él me dice, no, esto no tiene nada que ver. No es lo que estás pensando, que haya sido hereditario, etcétera. En ese entonces yo empiezo a reparar en la cantidad de medicamentos que toma mi familiar, y es cuando yo digo, yo no quiero esto para mi hijo, yo no me puedo quedar aquí sentada. Se lo digo al neurólogo, le digo, doctor, tenemos que hacer algo porque yo no quiero ver a mi hijo dentro de 10 años en un estado que le cueste muchas cosas. Y me dice, tu hijo está bien, ¿para qué lo quieres someter a cosas que no son? Dice, eso déjalo,
fue muy cruel y me dice, si tu hijo estuviera en silla de ruedas entonces, pero él no le pasa nada, él está bien, él es funcional totalmente. Eso fue un balde de agua fría porque dije, carajo, yo necesito estar entonces tirada para que tú me prestes atención o yo necesito estar tirado entonces para poder tener yo algo que me dé calidad de vida. Es así. Eh, fue muy difícil, pero pues me sentí llena de coraje, entonces salí y dije, yo no me voy a quedar así, yo tengo que buscar cómo ayudarlo. Empiezo a buscar en internet de qué manera yo podía ayudar a mi hijo. Yo no quería tenerlo lleno de todos esos medicamentos porque empecé a consultar qué era lo que le iban a ocasionar en un futuro, y en los primeros 6 meses de la ingesta de los medicamentos que le dejaron a mi hijo, yo empecé a notar los cambios. Él empezó a estar en un estado muy letárgico, siempre somnoliento, su dicción cambió, su estado cognitivo cambió. Él en esos 6 meses me dijo, mamá, me siento muy extraño, en la escuela no entiendo lo que estoy lo que están dirigiendo, no alcanzo a comprender. Él empezó a manifestarme una serie de situaciones que le empezaban a suceder. Su estado emocional empezó a irse hacia abajo, empezó a estar encerrado, empezó a tener ideas que la verdad nos empezaron a llenar de muchísimo temor a nosotros. Cambió totalmente. Entonces, con mayor razón dije, yo tengo que moverme, no puedo quedarme aquí. En eso yo, por todo el estrés que esto me empezó a generar a mí, porque yo empecé a dormir en el pasillo, porque obviamente yo quería estar ahí porque tenía miedo, porque sus crisis siempre eran cuando él estaba dormido, o si él se levantaba en un estado somnoliento podía venir una crisis. Entonces tuvo varios accidentes, entonces para mí era un temor enorme. Entonces yo dormía en el pasillo o no dormía y eran vueltas, escuchaba un ruido y yo subía corriendo pensando que era él. Empecé a desarrollar un tipo de dermatitis por todo el estrés. Empiezo a buscar cómo tratarme mi dermatitis, y justo doy con este caso. Yo creo que este caso nos ha marcado a todas estas familias, que fue el de Charlotte. Escribo, me pongo en contacto y amablemente me dicen, claro que te podemos ayudar, pero tienes que venir a Colorado o mandar a tu hijo. Entonces fue, no puedo hacer eso, ¿cómo lo voy a hacer? No me podían enviar aceite, no podían hacer nada. Yo empiezo a buscar cuando mi dermatitis, entonces doy justo con una chica en Chile, y ella me empieza ella a hablar más sobre toda esta cuestión del cannabis, y ella me habla de Fundación Daya, me pone en contacto con Ana María, empiezo a platicar con ella y aquí empieza la magia. Ellas son quienes nos montan en este camino, me empiezan a explicar de qué se trata todo esto y qué es lo que hacen. En ese momento también aquí en México, la pequeña Grace, empiezan sus papás, Raúl, Mayela, a hablar de esto, ganan un amparo para poder ellos traer dicho aceite de Charlotte, y empezamos todos a reunirnos. Pero cuando yo toco el punto del autocultivo, porque era la información que yo tenía y que para mí era la más viable para muchas familias, fue como, tú estás mal. Entonces me empezaron a acelerar un poco, tuvimos una pequeña discrepancia, entonces me retiro un poco de ahí, pero muchos papás voltearon y me empezaron a contactar y me dijeron, oye, ¿qué te han dicho? ¿Cómo es eso del autocultivo? Empezamos a platicar, empezamos a planear, empezamos a buscar el de cómo conseguir semillas, porque en ese entonces ellos me decían, Paulina, Ana María, me decían, ve y compra semillas. Y yo les decía, pero ¿a dónde voy y compro semillas? Porque aquí en México, aún hoy, todavía portar una semilla es un delito. Entonces yo les decía, es que aquí no se puede. Entonces me dice Ani, me dice, ve y compra marihuana y ahí va a haber semillas. Dicho y hecho, eso hice, tuve que acudir, como muchas lo hemos hecho, a acudir al narco, a comprar,
para poder sacar las semillas y tratar de elaborar un aceite simplemente para probar cómo era que esto sucedía. En esa búsqueda, del grupo, otra personita del grupo de estas familias me dice, oye, hay un biólogo que está en Veracruz, un estado aquí en la República, él sabe de esto y está dispuesto a ayudarnos. Entonces fue como una luz y dije, ok, tengo toda la información que Ana y Paulina me han otorgado, pero necesito tenerlo en la mano, necesito saber cómo es esto realmente. Lo contacto, él está un poquito renuente hasta que yo creo que fue tanta mi insistencia que me dijo, ok, ven. Esa misma noche yo me senté con mi marido, con mi familia y les dije, me voy a Jalapa, hay un biólogo que me va a ayudar. Tengo que saber esto, y me dijeron, estás equivocada, estás mal, a lo mejor es una trampa, tú no sabes quién es él, qué tal que si es un narcotraficante, qué tal si es él. Le dije, no me importa, yo tengo que ir, y cómprame por favor el boleto porque yo me tengo que ir. Esa misma noche me compraron el boleto, al día siguiente yo ya estaba viajando, yo ya le había compartido esto a otras compañeras, no nos conocíamos, todo era por WhatsApp. Nos reunimos en Jalapa. Es muy chistoso porque ni siquiera nos conocíamos de cara a cara. Yo nada más llegué a Jalapa y les dije, yo ya estoy aquí, ¿en dónde están ustedes? ¿Cómo vienen vestidas? Nos subimos todas en una camioneta, pasamos por el biólogo y nos fuimos a su cabaña, nos pasamos 3 días con él de enseñanza. Fue la primera vez en la vida que todas veíamos una planta de marihuana por sí. Y fue pues algo que nos marcó bastante. En ese entonces nos acompañaba una familia también, iba Eric, un pequeñito que perdió su batalla en el 2017. Todas nos convertimos en mamá en ese entonces, porque si a él le sucedía algo, todas nos íbamos con él para apoyarlo, mientras que otras estaban anotando, mientras que otras estaban cortando. Ha sido así nuestra lucha, nos tuvimos que aventar. Ahora sí que a mí no me importó, yo dije, yo voy por esto y yo lo tengo que ayudar. Ya ahí me traje mi primer frasco de aceite, le empecé a dar el aceite a mi hijo. En los primeros 3 meses, por boca propia, por su propio pie, de mi hijo un buen día me dice, mamá, me siento muy extraño. Y me asusté un poco y le digo, ¿qué pasa? Me dice, ya no siento esa pesadez en la cabeza, ya no siento eso que me hace andar así pesado, puedo despertar, me siento como antes. Y ahí es cuando tú dices, esto es y no me va a mover. Esto yo lo comparto con mis compañeras, entonces todas empezamos a ver cómo esta planta empieza a impactar nuestra familia, porque la mayoría de las veces estas familias, los diagnósticos, lejos de desmoralizarnos, nos fracturan como pareja, como familias, se vienen problemas por todo el estrés que genera un diagnóstico y todo eso cambió. Empezamos a tener tranquilidad y yo creo que una vez que vemos a nuestro paciente en un estado óptimo, en una calidad de vida, la familia se empieza a componer, la familia se empieza a equilibrar. Entonces es ahí en donde nosotras decidimos que este es el modelo que teníamos que seguir. Para nosotros era la mejor opción. Nosotros no pretendemos y no hemos luchado nunca porque el Estado nos dé un aceite, porque nosotros nos hemos dado cuenta que un derivado de cannabis no es lo que nos importa. Nosotros, o sea, la planta per se es magnífica, la planta en todos sus procesos es magnífica. Te puedo decir que hay familias que la están consumiendo en el día a día de forma cruda, la cortan sus flores, las licúan y han tenido efectos maravillosos. Entonces, en nuestro país la legalización ha sido totalmente retrógrada. Sí tenemos un reglamento en la cuestión medicinal, pero solo se permite importar el CBD, cosa que para nosotros no es al alcance que nosotros hemos visto. Entonces, no queremos nosotros eso, nosotros queremos simple y sencillamente que nos permitan cultivar, es lo único. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que
No, hay muchos intereses, pero lo más triste es que sí se ha desestigmatizado un poco legalmente, pero socialmente no. Aún en este día, aún después de todos estos años, desde el 2014 a la fecha, el estigma social sigue. Y eso es muy triste. Es muy triste que pese a todos los avances que ha habido en otros países, pese a todo lo que les hemos mostrado, pese a los miles de foros que ha habido, conferencias, etcétera, el estigma persiste. Y eso es muy triste. Esa es mi parte para hacerlo un poco más rápido, tomando en cuenta el tiempo. Y bueno, no sé si tengas alguna pregunta. Gracias por todo. Cecil, muchísimas gracias. Sabemos que hace tiempo que, bueno, nos contaste que hace mucho que estabas sin poder tener estas charlas, así que nada, un placer que hayas retomado todo esto acá con nosotros esta noche. Y bueno, lo mismo me pasa cada vez que hablo con gente de diferentes lugares del continente, me generan las mismas conclusiones, que es que tenemos las mismas problemáticas, tenemos nada, las mismas ilusiones con esta planta y nada, y a veces como también las mismas trabas en poder adquirirlo, en poder llegar, acceder a un producto de calidad, seguro, en un precio accesible para que toda la población lo pueda tener, y que no sentirse perseguidos, ¿no? También me parece que es fundamental, en todo lo que ustedes van contando, se siente eso, que además del dolor que ustedes tienen y de todo lo que tienen que llevar, además es la sensación de que están haciendo algo ilegal o de sentirse perseguidos por estar tratando de conseguir un medicamento para, para su familia, para sus hijos o para ustedes. Así que esperemos que eso se acabe de una vez. Y bueno, y te agradezco nuevamente, Cecil, que ustedes, la Fundación Mamá Cultiva, esté presente esta noche. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a compartir el testimonio. Es muy, eh, ha marcado mucho mi camino. Digo, todos los casos son de verdad, cada uno tiene su esencia, pero en este en particular es de verdad súper impactante, es muy, vaya, a mí me movió muchas fibras. Yo conocí a Armando el año pasado, en febrero, perdón, justamente en el Senado. Y bueno, ¿quién mejor que él para contar nuestro encuentro y cómo inició esta maravillosa historia?